Bienvenidos al canal de Marcos Sanz y la Flora de España. En esta ocasión os doy la bienvenida desde mi ciudad natal, Pontevedra. Me encuentro en este eucaliptal que está como a unos 500 metros de la ciudad. Muy cerca de aquí, a unos 40 metros, tenemos el río Lérez pasando, que va haciendo el recorrido por la ciudad, y también ahí está la playa Fublial. Es un sitio donde estoy hoy muy emblemático de la ciudad. Hay muchos parajes naturales para pasear con diferentes senderos, pero este para mí lo es porque desde pequeñito llevo viniendo aquí y siguen estando estos pedazos eucaliptos, que aquí hace falta como mínimo otra persona más para poder abrazar este árbol. Os pongo ahora una imagen para que veáis este árbol y sigo comentando. Como podéis ver, ya no son solo esos países que vemos por ahí, Oceanía, Indonesia, que la verdad ahí los árboles son de 100 metros, sino que aquí también en España y sobre todo en Pontevedra tenemos árboles, pues eso, estos tendrán como unos 40, 50 y tantos metros de altura. Hoy os voy a hablar sobre los eucaliptos en Galicia. Esta región es la más repoblada de toda España y en Europa es donde hay más plantación de eucaliptos. España es el país del mundo, después de Australia, que de ahí es originario el eucalipto. Es muy conocido también este árbol porque se asocia al koala que sube y come hojas de eucalipto. Pues después de Australia, España es el país donde hay más eucaliptos plantados en el mundo. Está también Portugal. En España tenemos como 800.000 hectáreas, así más o menos igual que en Portugal. Y en Galicia hay 425.000 hectáreas de eucaliptos. Hay diferentes variedades. La mayoritaria es el Eucalyptus globulus, que también se le conoce como el eucalipto blanco o azul. Y después está el Eucalyptus nitens. Entre estos dos, el globulus alcanza una altura de 60 metros y está más, requiere zonas templadas y donde no hay heladas. En cambio el nitens es más para el interior, aguanta más las heladas. El eucalipto globulus tiene que estar a una altitud del mar como unos 300 metros. Fuera de ahí, o sea, hasta 400, puede empezar a dar problemas. La palabra eucalipto viene del griego, que significa eucalipto. Eu es bien y calipto es cubierto, cerrado u oculto. Claro está que nos está haciendo referencia al árbol, porque como vemos es un árbol que crece muy recto, con apenas nudos, ni tampoco a sus ramas, porque este árbol tiene las ramas muy desiguales, crecen ya a una determinada altura. Y a mí me recuerda, lo vais a ver en las fotos, a los brazos de las personas, cuando hacemos así, o a veces si estamos así bailando, ¿no?, en flamenco, pues este árbol parecen así, brazos. Tiene hojas, pero van un poco desiguales con los brazos, ¿no? Tampoco es muy denso en hojas. Entonces, la referencia al que es en el griego bien cubierto, bien cerrado, es al opérculo, que es el que cierra el cáliz de la flor. Ahí es donde está la referencia. Tengo aquí, voy a sacar unos del bolsillo. Como os estaba comentando, aquí están 3 muestras del fruto del eucalipto globulus. Está el fruto ahí sellado y después vemos aquí como ya madurado, esos triángulos todavía siguen cerrados en el centro, en el segundo, comenzando por la izquierda, que vemos ahí como los pétalos y sétalos tienen ahí cerrado sobre esta parte de aquí, la tapa, que es el opérculo que sella el cáliz de la flor que está alrededor
del fruto. Y aquí, en este último de aquí, más hacia abajo, empezando por el principio, que estoy ahora enfocando, vemos ahí ya 5 triángulos, otros tienen 4 y los hay de 3, y vemos que está abierto, y esto con el aire, al moverse las hojas y las ramas, porque el fruto está entre la hoja y la rama, y puede haber de 1 a 3, pues ahí se van soltando las semillas. Ahora, volviendo aquí al primero, este que es blanquecino y verde, este es la primera fase del fruto. Está aquí ahora la segunda, que lo estoy acercando, ¿veis? Y tengo aquí la última fase, cuando ya está abierto y va cambiando el fruto de coloración. Entonces, aquí tengo 3 muestras del fruto, y el opérculo es la tapa esta. Ahora aquí con el dedo le voy así, lo voy a acercar, la parte de arriba, donde están ahí también los pétalos y sépalos sellando la flor del cáliz. ¿Veis? El eucalipto es una especie monoica, o sea, es decir, que ambos sexos están presentes en un mismo árbol. Sus flores tienen órganos masculinos, estambres, y femeninos, pistilo, por lo cual no hay eucaliptos machos ni hembras. Las especies que sí tienen diversificación sexual, que tienen individuos masculinos y femeninos, se denominan dioico, como es el caso del sauce, que hay sauce macho y sauce hembra. Las hojas son verdes, que a mí me recuerdan así cuando ves a los militares de verde y los camiones, todo lo que es relacionado con el ejército, ese verde así bastante mate y bastante oscuro, ¿no? Pues ese es el color de la hoja, con una rayita así que parece como amarilla que va. Después os las voy a enseñar ahí. El eucalipto pertenece a la familia Myrtaceae y hay como unas 600 variedades más o menos, aunque en torno a los 60 son los más conocidos. En España los que más abundan es el globulus, que es el blanco o azul, y el nitén. Hay otras variedades. En Barrantes están unos eucaliptos enormes, que ahí hay una placa que hace referencia que son las primeras semillas de eucalipto que se plantaron en Galicia. Vemos unas imágenes y sigo hablando. Como podéis ver, vaya pedazo de eucaliptos dentro de ese pazo que se puede visitar. Es muy conocido esa zona por el vino de Barrantes. El eucalipto en Europa se tiene constancia que entró a través del explorador inglés Cook en 1774, y en España entró en Galicia a través del monje Rosendo Salvado, que estuvo en Australia, y cuando vino de allí trajo unas semillas de eucalipto, que allí está considerado como uno de los árboles más ornamentales e importantes, pues quiso traer lo mejor para sus familiares. Esto fue en 1846, o sea que el eucalipto lleva en España desde que se comenzó a plantar 160 años. El eucalipto más alto del mundo fue descubierto en el 2005 en la isla de Tasmania, de Australia, y tiene el nombre de Icarus Driam. Mide 97 metros, o sea, 4 metros más que la Estatua de la Libertad en Nueva York. El eucalipto más grande de Galicia, que a su vez también lo es de toda España, está en el norte de la provincia de Lugo, en un paraje conocido como Souto de Retorta, y se le conoce como el abuelo de Chavin. Tiene 71 metros con 40, 10 metros y medio de diámetro y unos 130 años. O sea, hay eucaliptos que pueden llegar hasta los 400 años. En este ejemplar que tenemos aquí, que cuando le tocas está duro como el bronce, como el acero, la verdad. Y aquí abajo vemos que son árboles que no es como los plátanos, este árbol, que levantan las aceras
las raíces le salen mucho, sino que es un árbol que está bastante enterrado en el suelo, y aquí, si lo veis, a mí me recuerda al pie de un elefante. Después veis unas fotos. Y tiene así una coloración que va desde el verdoso, el rosa, el marrón, el azulado, y aquí están las cortezas, que se van desprendiendo constantemente, como las serpientes, que me parece que son una vez al mes. Estas cortezas que van cayendo del árbol, van saliendo, yo creo que es porque el enemigo número uno de este árbol también vino de Australia. Es el escarabajo cuernos largos, que tiene como 4 centímetros de largo y 1 de ancho. Es un insecto que, bueno, en los árboles así débiles o que desprenden una sustancia cuando están estresados, pues ahí las hembras ponen los huevos y las larvas van haciendo galerías e interrumpen el flujo de la savia hacia donde hagan la galería, pues de ahí ya no pasa. Se interrumpe el flujo y entonces el árbol, a la altura en donde esté, las larvas, si es de una rama, pues esa rama acaba muriendo, y si no, es el árbol. Hay otros que resisten, pero ponen los huevos aquí, entre la corteza. Por eso yo pienso y creo que este árbol, en su mecanismo de autodefensa, está siempre cayéndole y renovando la corteza. El eucalipto es una especie exótica, pero no está considerado como invasor. Lleva aquí muchos años y la plantación que se hace del mismo es ordenada. Esto no quita que semillas vayan esparciéndose y caigan en algún sitio y ahí vaya creciendo un eucalipto. Sí podemos decir que los que vemos por ahí que están de una manera desordenada son por las semillas, y los que vemos que están pues en una línea, sembrados como ahora aquí, en una separación, guardando pues un orden, estos han sido sembrados, no son porque las semillas cayeron aquí. Hay un proceso a la hora de sembrar el eucalipto, no es como otras que metemos la semilla ahí bajo tierra y de repente ya nace solo, ¿no? Cada árbol, la semilla tiene un tratamiento. Por ejemplo, en los castaños necesita una preinseminación y después estar en cámaras, es un periodo de 6 meses. En cambio, el eucalipto, por ejemplo en Nitens, vemos que están como glóbulos. El árbol puede tener como unos 2 millones de semillas, es lo que más o menos me comentó un experto. Se lleva a cabo una preinseminación, que esto es tenerlas a cierta humedad 2 semanas, después 1 semana en la nevera hasta que ahí van creciendo, y ya después en el vivero ahí en la tierra va germinando. Entonces lo que vemos en los montes, cuando talan un monte y se siembra el eucalipto, pues ya son así como pequeños brotes de la semilla de cierta altura, ¿no? Pueden tener a lo mejor medio metro o más, dependiendo, o más pequeñitos, y eso es lo que va creciendo. Poner la semilla en el terreno, pues tiene que estar bajo una superficie que es un 10% de la semilla, y eso queda ahí casi al ras, y cualquier viento o el sol o helada puede echar a perder la semilla. Entonces lo que se hace es comprar en el vivero el eucalipto ahí, que son así como cuando están saliendo, empezando a crecer hasta cierta altura, es así como de un color azul, por eso tiene el nombre glóbulos del eucalipto blanco o azul. Y esas hojas tienen así una intensidad muy fuerte del olor a menta. Es llamativo, ¿no? Cuando vamos viendo los montes y ves los eucaliptos y los que han sembrado, pues ahí se ve el contraste entre los que ya tienen tiempo y los nuevos, que son muy flexibles y es así como un arbustillo de nada, ¿no? Pero que vemos ahora que una vez que crece, vaya pedazo de árbol se hace. A continuación vais a poder ver ahora unas tomas del eucalipto globulus y también del Nitens, y también como en varios viveros se va desarrollando este árbol para hasta que puede llegar a ser plantado.
me encuentro en el vivero de Ence, en Figueiredo, para enseñaros y mostraros un poco la diferencia entre el Eucalipto globulus y el nitens. Aquí tenemos los dos, ¿no? A continuación os voy a mostrar la planta del árbol globulus, el eucalipto que también se le conoce como blanco azul. Aquí veis la hoja, ahora dando el sol, parece así un color blanquecino azul, que este es una planta clonada, como os he comentado. Cogen un pequeño árbol, o sea, según va creciendo, le llaman pies madre, y de ahí van cogiendo esquejes y lo van poniendo hasta que va creciendo así. Estos son todos iguales. Los que se plantan con la semilla, eso es un proceso de preinseminación, hay que tenerlo ahí humedeciéndole 2 semanas, después en una cámara de germinación 1 semana más, y ahí pues hasta así, hasta que va creciendo. Esos cuando crecen son todos diferentes. Es como las personas, ¿no? Cuando tenemos hijos, aunque tengamos 10, si no vienen lo que son gemelos, pues son todos diferentes. Estos que están aquí plantados vienen de Huelva, y ya así como están aquí siguen continuando el desarrollo, y son clones. Todos van a crecer a la misma altura, porque aquí lo que se trata es de sacar el mayor rendimiento en el campo a lo que se planta. Entonces, el Eucalipto globulus crece más que el nitens. El globulus crece hasta 60 metros y el nitens unos 40 metros. Ahora se reproduce más y el nitens que el Eucaliptus globulus. Otra diferencia entre los dos es que el Eucaliptus globulus da o sostiene más celulosa para hacer pasta para fabricación de papel. Del nitens se requieren más árboles para obtener la pasta de papel. Lo contrario, que acabo de comentar hace un momento, es que el nitens se reproduce más y tiene más productividad, como un 60%, que el globulus. Aquí tenemos, lo voy a mostrar, aquí está el nitens. Esto que veis aquí, que está también en este que acabo de coger, es un sustrato donde lo van regando. Hace un momento estuvieron aquí regando, y este es el nitens. Aquí veis que en la hojita sale como una línea rojiza. En cambio, en el globulus es una raya así blanquita, y ya cuando se hace la hoja verde, así como un verde muy clarito, muy clarito. Entonces aquí veis cómo está desarrollándose uno, y aquí vemos la diferencia entre el que tenía hace un momento, ¿veis? Las hojas son un poco diferentes. Este está así bordeado, también como una línea, se le ve así como rojiza, y son los dos árboles de eucalipto que más se plantan en Galicia. Parece mentira, ¿no?, que cuando vemos estos árboles donde estaba en ese eucaliptal en Pontevedra, que hay que abrazarlos entre 2 personas, ahora tan pequeñitos, y llegan a ser unos árboles tan grandes. Tienen una madera muy fuerte, resistente, y de este que tenemos aquí, que es el Eucalipto globulus, su madera, como he comentado, se utiliza para obtener la celulosa para hacer el papel, porque es el árbol de todos los que hay en el mundo que produce más celulosa. Por eso se emplea para las fábricas. También la madera se utiliza para hacer bancos, mangos para herramientas, y después para las bateas. En las 3.200 bateas que hay en Galicia, el 90% o 99% son de eucalipto, porque es una madera muy flexible, apenas tiene nudos. Como vemos, el árbol crece muy grande y de uno pueden sacar 2 vigas. Ahí está el rendimiento. Y después le dan un tratamiento para el agua y es muy duradera. Cuando está en el agua, con, por ejemplo, las olas, la mar está mejor picada, o vemos, ¿no?, un oleaje muy fuerte, pues la madera ahí se va adaptando. Todo lo contrario, cuando hicieron el experimento con hacer las bateas de hierro o plurietileno, no es lo mismo, ¿no?
esto último que acabo de mencionar puede dar más resultado, pero la madera, lo natural, como decimos siempre, es lo mejor en el medio ambiente. Hace que los mejillones estén ahí y cuando tengan que dar así un pequeño vaivén, la batea, pues no se desprendan de la cuerda. Hay mejilloneras, por ejemplo, en Aguiño, que las cuerdas tienen mejillones que pesa cada cuerda 400 kilos y otras, si el mejillón es más pequeño, son 200. Del eucalipto también se emplean sus hojas para hacer aceite para incorporarlo en medicamentos. Tenemos también el enjuague bucal, porque el olor que tiene y que desprende las hojas es menta. Entonces vemos en casi todas las pastas de diente, pues cuando las ponemos ese sabor así, olor a menta. También en el bisbapurú y lo que se echa en el pecho también, eso pues lleva ese componente, o sea que el eucalipto en la medicina se utiliza mucho para descongestionar catarros, la tos, para todo lo que está relacionado con las inflamaciones, también refuerza el sistema inmune. Hay quienes cogen las hojas y hacen infusiones, pero siempre a la hora de utilizar tanto pues las hojas del eucalipto como otro árbol, otra planta, hay que buscar información porque hay personas que eso le puede afectar. Siempre hay que hacer todo en su justa medida. Pues la verdad que es un día muy bonito el caza aquí y el poder contemplar pues todos estos pequeños, que son árboles en potencia, pero aquí vemos que son pequeñas plantas de árbol. Esta planta que está aquí iniciándose en su estado ya de muchos años, hecho un pedazo árbol. Antes de irme aprovecho para dar las gracias al personal que me ha atendido aquí, explicaciones que me han dado, y la verdad que ha sido un tiempo muy bonito el poder hacer esta grabación. A continuación me voy a Marín, que allí ya os voy a mostrar los eucaliptos que yo creo que son más grandes que tenemos en Pontevedra, en Marín. Están también los del Pazo de Barrantes, que os los voy a enseñar, pero primero voy ahí, que está más cerca. Saliendo del invernadero Ence, he aparcado cerca de este monte, que está como a unos 900 metros, porque he visto que hay eucaliptos, el glóbulo, o eucalipto blanco, azul, y donde hay eucaliptos pues siempre también están brotando, ¿no? Como ahora vemos aquí. Aquí tengo un vaso de plástico, las semillas, que mientras hablo las vais a poder ver, de 0,5 milímetros, color así naranja, rojizo. También las hojas del árbol, cuando es grande, aquí lo tenemos cuando se está desarrollando, y aquí en el bolsillo tengo el fruto del eucalipto, que también lo vais a poder ver de cerca mientras estoy hablando. Entonces ahora aquí podemos un poco rehacer el proceso del eucalipto. Entonces lo que vimos en el vivero, ahí injertan las ramitas del eucalipto en sustrato, van creciendo, eso se planta en el monte. Aquí en este monte que estoy, todos los eucaliptos que hay han sido plantados, porque guardan una relación. Si aparto esta rama, veis que aquí es como una calle, ¿no? Todos están en la misma hilera y guardando la misma distancia, pero el eucalipto va creciendo, sale su fruto, que es este opérculo que tengo aquí, que es donde están las semillas. Cuando sale, vais a ver también ahora, es esto que veis aquí, está cerrado, de ahí viene el nombre de eucalipto. Os lo había comentado al principio, de eu, bien, y calipto, cerrado, cubierto u oculto. Pues aquí está en este fruto la semilla oculta. Está blanco, cerrado, hermético. Entonces ya cuando madura, cuando ya se acaba abriendo, y aquí tiene unos triángulos. Este tiene 4 dentro, otros tienen 5. Y aquí vemos, alrededor está la flor, y aquí vemos los pétalos, cómo se van cerrando, sellando el cáliz de la flor. Entonces cuando esto está así en el árbol, que está entre la hoja y la ramita, puede haber entre 1 o 3. Pues esto cuando se va abriendo, va con el viento, ahora que estáis oyendo, se va moviendo, va esparciendo las semillas. El otro día hablaba con un experto en eucaliptos y me comentaba que un árbol puede tener grande ya pues como 2 millones de semillas.
son así muy diminutas. Mira, aquí parece como un sonajero. Entonces este es un poco el proceso que estamos viendo, ¿no? Después, más arriba, hay un árbol, que ahora me voy a acercar con la cámara, y ahí ya se ve que sale el tronco muy finito, y mantiene también estas hojas, así, color blanco-azul, pero también tiene estas verdes ya definidas, que es lo que vemos en los árboles ya maduros de eucalipto. El eucalipto, para sembrarlo, tiene que tener una serie de condiciones. Es siempre, aquí en Galicia, de otoño a primavera, que es cuando más lluvias tenemos, porque tiene que haber unas precipitaciones mínimas como de 50 mililitros por metro cuadrado. Entonces ahí es cuando se siembra y con el agua todo crece, el agua trae vida. Sobre el eucalipto, un árbol que en Galicia está súper plantado, hay mucho, es una mínima parte del resto de los bosques que tenemos, pero son 425.000 hectáreas. Y todo el eucalipto que vemos por aquí es todo glóbulos o eucalipto blanco-azul, que tiene que ser plantado para que no dé problemas a una altitud de 300 metros, así, o 400 como máximo. En cambio, el que allí os he enseñado en el vivero, el nitens, ese soporta mejor las heladas y las zonas frías. Este eucalipto tiene que estar así en suelos templados donde no haya heladas. Entonces vemos el de arriba y ya me voy, como os había comentado, para Marín, para que podáis ver esos pedazos de eucaliptos que están ahí casi al pie de la playa. Principalmente estos eucaliptos son para hacer celulosa, pasta de celulosa para el papel. Os voy a mostrar unas imágenes de un camión cómo los lleva por detrás. Y lo que antes os he comentado en el invernadero, aquí el árbol se corta y lo que queda es el tocón. Y de ahí van brotando de nuevo ramitas que acaban siendo árboles. Pues ahí selecciono las mejores y venga, vuelva a crecer. Y el árbol glóbulos solo se puede cortar 3 veces, porque cada vez va perdiendo fuerza el árbol. En cambio, lo que os dije allí, el nitens, se corta una vez y hay que volverlo a plantar. Entonces esto es bastante rentable, este árbol. Lo dejas aquí en el monte y a los 12 años, dependiendo de la extensión que tenga uno, la gente que lo hace es porque tiene bastante terreno, a lo mejor todo este monte es de una persona o de dos. Pues esto al cabo de 12, 14 años, pues se vende a las madereras y ahí es como una hucha. Tienes a lo mejor eso que al principio echar así unos nutrientes, pero que tampoco es algo así que uno se mata aquí. Lo que hay que hacer es cuidar el monte para que no haya incendios, porque entonces ahí se pierde todo. A la hora no de hablar del eucalipto, en el 2021 publicaban el 2 de julio en La Voz de Galicia que se aprobaba una ley de una moratoria hasta el 31 del 12 del 2025 de que se prohibía no plantar eucaliptos, porque se quiere, a través del plan de biodiversidad de la Unión Europea y con el Ministerio de Transición, recuperar en los montes los árboles frondosos, autóctonos, el fresno, el sauce, el castaño, que bueno, eso lo introdujeron los romanos, el pino bravo, que entró en España en el siglo XVIII. Pero bueno, eso, lo que han hablado ahí, para reducir en 5 años unas 20.000 hectáreas, de 425.000, esto haría falta mucho tiempo. Y estamos en unos momentos de economía en que el eucalipto representa el 4% del PIB en Galicia, unos 2.000 millones, genera 25.000 puestos de trabajo y bueno, pues mueve camiones para hacer el papel, las madereras. O sea, detrás hay miles de trabajando y no solo se extrae de la madera la celulosa para el papel, sino que también se hacen las bateas, mangos para herramientas, bancos y también, como no, en el campo de la medicina, como os he estado comentando. Entonces, a la hora de hablar del eucalipto en Galicia, que lleva 160 años, y sí, ciertamente es una planta exótica, pero no invasora. Invasora es el hayalto, que eso, bueno,
se expande por todos los lados y crece a una velocidad vertiginosa. Eso sí que es un árbol que vino de China, pero en cambio este árbol, pues aquí está, ¿no?, en estos montes, absorbiendo el CO2, que según en varios estudios que se han hecho, es uno de los árboles que más absorbe el CO2. Entonces, a la hora de hablar sobre esto, que está en la cultura, en la economía y socialmente, porque muchas personas, propietarias de terrenos y montes, lo plantan, y es una hucha que cuando el hijo quiere ir a la universidad o comprar un terreno o hacer una pequeña inversión, es un dinero que está ahí. Entonces, son palabras mayores que hay que ir muy despacio en lo que se dice. Yo creo que todo es un brindis al sol, por lo que estoy comentando del eucalipto, que tiene más beneficio que perjuicio. Entonces, a continuación, me voy hacia Marín para ver ese árbol ya en la fase de madurez completa. Pasando por el monte he hecho un descubrimiento y he visto aquí este eucalipto brotando, ¿veis? Mirad, aquí está saliendo y es de un tocón. Este lo han cortado y ahora está saliendo este eucalipto. ¿Veis? De aquí se puede cortar la rama y se puede ir sacando más. Pero ¿veis? Está saliendo del tocón. La semilla del eucalipto, como os he comentado, es muy pequeñita y cuando se siembra directamente en el terreno tiene que obtener tierra un 10% más de lo que es la semilla. Entonces, como venga un viento y le dé el sol, esa semilla se pierde, porque tiene que tener una humedad, una serie de condiciones. Pero aquí, mira, tan pancho. O sea que si este es el segundo, le quedaría un tercero. Esto es una inversión, yo creo que bastante buena, ¿no? Que no hay que estar sembrando, plantándolo todos los años como el mite. Pues nada, seguimos el recorrido hacia Marín, a ver si llego. Este paseo hasta la playa parece el museo de los eucaliptos porque cada uno es más grande que el otro. Vamos a verlos y así ya conocemos lo que tenemos por aquí. Ahora me encuentro en este paseo que va hacia la primera playa de Marín, que es Portocelo, y aquí está la valla. Esta zona de ahí pertenece a la Escuela Naval Militar. Mirad aquí qué pedazo de eucalipto nos recibe. Hace falta como mínimo 2 personas o 3 para abrazar este eucalipto. Yo pienso que están entre los eucaliptos más grandes que tenemos en Pontevedra. Claro está que todos guardan una línea y han sido plantados. Sí os tengo que decir que tienen las mejores vistas de la ría de Pontevedra. Pero mirad qué pedazo árbol, ¿eh? Aquí el bicho del escarabajo lo tiene muy difícil, porque están fuertes, como se dice aquí, como centollos. Vais a ver unas imágenes ahora. Ahora me podéis ver aquí con este ejemplar, lo grande que es. Está justo enfrente de la isla de Tambo. Os voy a poner unas imágenes y veréis qué vistas tan preciosas tenemos aquí, en este lugar de Galicia, Marín, a 8 kilómetros de Pontevedra. Menudo mastodonte. Os tengo que decir que me siento muy a gusto haciendo este programa, estoy disfrutando ahora mucho, hace calor aquí en Marín, como en toda Galicia, y al lado de este eucalipto tengo aquí el mar y me está dando el aire y la verdad que mejor imposible. Una cosa curiosa en estos árboles, en el eucalipto, es que el tronco sale muy limpio de la tierra, parece como un espárrago. Si os fijáis, y en las tomas que os voy a mostrar, no salen raíces, sí los que están entre el monte y las rocas. Os voy a mostrar lo que os estoy comentando
y sigo haciendo este paseo. De aquí me voy a ir al Pazo de Barrantes para ver los eucaliptos que tienen allí, que dicen que son de las primeras semillas. Ya estoy en la entrada del Pazo de Barrantes, que es donde se encuentran, hay una placa, me han comentado, que pone que son de las primeras semillas que se trajeron en el año 1846. La verdad que son impresionantes y la entrada es todo un paseo, como podéis ver, de estos eucaliptos. La verdad que estoy muy satisfecho con estar aquí, poder ver los eucaliptos que tenemos en Pontevedra, en esta zona de Barrantes. Sí, os tengo que decir que cuando éramos pequeños, mis hermanos y yo, cuando alguno se resfriaba, mi padre pues venía al campo, cogía hojas de eucalipto y las ponía en una olla con agua, ahí hasta que cociese y generase vapor, y después cogía una banqueta y encima ponía la olla, y si estábamos uno o dos con el catarro, la tos, nos sentaba alrededor, nos ponía una sábana y quitaba la tapa antes, y ahí respirábamos el vapor del eucalipto, y era algo que, y es, os digo, que muy efectivo para descongestionar, para aliviar. Sobre todo el eucalipto en la medicina tiene lo de antiinflamatorio, ¿no? O sea, tiene diferentes aplicaciones, como puede ser también que refuerza el sistema inmune. Estoy seguro de que todo lo que os he comentado sobre los eucaliptos, dos variedades que tenemos en la mayor parte de los montes y terrenos de Galicia, el óvulos, que también se le conoce como el eucalipto blanco, azul o el nités, va a ser de mucho interés para vosotros. Hasta que nos veamos en el próximo vídeo de Marcos Sancio y la flora de España.